Señor y Dios que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te agradecemos, Padre, que nos hayas permitido poder reunirnos en este día para darte la honra y la gloria. Agradecemos, Señor, porque, Señor, un día más que vivamos, Señor, que respiramos, que podamos ver a nuestros familiares, amigos y hermanos, Señor, es un día más de vida y un día más que te agradecemos, Señor. Y como decía nuestro canto, cada día te bendecimos por ello. Agradecemos, Señor, que podamos estar aquí y también oramos por nuestras familias. Si hay alguna situación difícil en el hogar, alguna enfermedad o situación, Señor, las ponemos en tus manos, porque solo tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, por tu vida, Señor, gracias por tu muerte y gracias a Dios por tu resurrección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. La palabra del Señor en Lucas 22 habla, les voy a poner en contexto. A lo mejor la mayoría ya sabemos la historia bíblica, ¿verdad? Del contexto de Jesús, o lo hemos visto en muchas películas. Pero para los que no sepan el contexto, Jesús había caminado con sus discípulos y entonces llega la noche y Jesús los llama y le dice: busquen un lugar donde yo pueda celebrar la Pascua con ustedes. La Pascua, pues ya sabemos que es la celebración, si no es que la más importante, una de las más importantes, yo creo que sí es la más importante entre los judíos y hebreos, porque en esta parte de la Pascua, el pueblo de Israel es donde celebra el salir de la esclavitud de Egipto. Y en ese contexto de que están celebrando de que salieron de Egipto, estuvieron 400 años en esclavitud, la Pascua representa la libertad física del pueblo de Israel. Y el Señor lo instituyó que cada año se celebrara. Lo especificó en el primer mes, en el mes de Abib, casi mi nombre, pero no, es el mes de Abib, en el día 14, y lo tenían que celebrar, dice, en medio de 2 días, casi un día completo. Entonces, el contexto de la Pascua fue, ¿por qué? Por la muerte de los primogénitos de Egipto. ¿Por qué? Porque el corazón de Faraón se había endurecido mucho y no los quería dejar salir. Llegaron las plagas y hasta que es la muerte de los primogénitos, es cuando Faraón libera al pueblo de Israel. Y en este contexto hay unas concordancias muy importantes que nos van a servir de aquí a Jesús. Sobre todo, lo que se hacía en la Pascua. Se dice que se tenía que matar a un cordero o a un cabrito que fuera perfecto, dice la palabra, ¿verdad? Que no tuviera mancha, que fuera íntegro, que no tuviera el pie quebrado, que no tuviera un ojito mal, que tuviera todos sus huesos bien. No tenía que ser un animalito que estuviera, digamos que cojeando. Tenía que ser un animalito que no tuviera mancha, que fuera perfecto, ¿eh? Y entonces en esa Pascua el pueblo tenía que cocinarlo y dice: vas a tener que compartirlo con el que no tiene, si son poquitos. Pero si son muchos, lo vas a compartir con los miembros de tu familia. Y algo importante, no debe de quedar. Después de que ya hacían la preparación, se los estoy resumiendo mucho, hermanos, para que no entremos así en detalle. Y después de que tenían que preparar esa Pascua, decía que la sangre que iban a ocupar de ese cordero en Egipto la tenían que poner en los portones, ¿verdad? En la parte de afuera, tenían que poner de sangre todo el marco de la puerta. ¿Por qué? Porque el espíritu de muerte, dice, para que no entrara en ese hogar. Yo me pongo a pensar, ¿no? El Señor dio una ordenanza a Moisés, y Moisés se la dio a los ancianos, y los ancianos al pueblo. ¿Quién sabe, verdad? No lo dice la Biblia, pero habrá habido israelitas, hebreos, que no hubieran hecho eso, que no hubieran pintado su portón, que haya dicho: yo creo que no, yo que no voy a pintar, lo que me está pidiendo es mucho. ¿Creen que alguno haya dicho: no, yo creo que no, pues tengo flojera, ¿no? O se me olvidó, o no? Pero, porque ¿qué pasaba si no hubieran pintado con la sangre del cordero? Moría el primogénito. Yo creo que ninguno, ¿verdad? Se le olvidó porque ninguno hubiera querido. O yo creo que ninguno hubiera querido, no, pues yo creo que no le juego al vivo, ¿verdad? ¿Será cierto, no? No.
Yo creo que los hebreos siguieron al pie de la letra. Obviamente los egipcios pues no sabían nada de esto. Y entonces la muerte iba a ser para ellos, para el que no sabía. Uh-huh. Bueno, les doy este concepto, este pequeño marco. ¿Por qué? Porque entonces entramos en Jesús. Imagínense a Jesús diciendo a sus discípulos, busquen un lugar donde vamos a pasar la Pascua. Entonces los discípulos fueron a ver, ¿no? Hasta que por ahí un hermano dijo, no, bueno, un judío dijo, no, pues yo les voy a prestar mi casa, aquí está el lugar, y vénganse a cenar con los discípulos. Ya entrando en el marco con ellos, Jesús les dio esa ordenanza a los discípulos, que fueran a buscar el lugar. Lo encontraron. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. Los panes sin levadura es la forma de llamar la Pascua, el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, id y preparad la Pascua para que comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta donde él entrare y decid, el padre de familia de esa casa, maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde es de comer la Pascua con los discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto ya dispuesto y preparado ahí. Fueron siguiendo, ¿verdad?, a una persona con un cántaro que les iba a salir al encuentro, y ahí fue donde Jesús les dijo, ahí va a ser. Esa fue una de las señales, ¿verdad?, para indicar dónde se iba a preparar la Pascua. Entonces ya nos muestra la palabra de Dios que había un aposento y ya estaba grande. ¿Por qué? Porque iban a entrar los discípulos. Cada familia ya vimos que tenía que sacrificar un cordero. La sangre en la palabra, en la Biblia, en los pactos antiguos, siempre los pactos se sellaban con sangre. En el monte Sinaí, cuando Dios hace el pacto con Moisés, esparció de sangre. Cuando Abraham le mandó Dios que sacrificara a su hijo, a Isaac, pero al final ya no, ¿verdad? Porque dijo Dios proveerá, sacrificaron al cordero. Entonces, generalmente todos los pactos en la palabra del Señor se cerraban con la sangre de un cordero. ¿Por qué? Porque el cordero era el que iba a limpiar el pecado de la persona o del pueblo o de ese momento. ¿Por qué? Porque ese cordero era el que daba el perdón temporal del pecado. ¿Y yo por qué digo temporal? Porque hasta los pecados que se cometieran hasta ahí eran los pecados que Dios perdonaba. Y si había nuevos pecados del pueblo, ¿qué tenían que hacer? Sacrificar otro cordero. Y lo vemos también en Job, cuando Job le dice al Señor, Señor, mira, yo ya he sacrificado corderos por si mis hijos llegasen a ver pecado contra ti. Entonces vemos en la palabra de Dios que para quitar el pecado, hasta ese momento tendrían que sacrificar corderos. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando Jesús elige el lugar y lleva a los 12, ya están todos sentados a la mesa, están en contexto. Y entonces se está preparando para la Pascua. Están cenando. Los discípulos ya prepararon todo lo que Dios les ordenaba en el Éxodo, en Deuteronomio. Prepararon su cordero, sirvieron. Y entonces, cuando ya iba a acabar o a punto de acabar la cena, el Señor toma entonces la copa. Toma la copa. Y les dice a sus discípulos, esta dijo, entonces
El 13 dice, fueron, hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles, y en el 15 dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no comeréis más hasta que se cumpla el reino de Dios. Ahí él les estaba diciendo que él, Jesús, era la última Pascua que iba a comer con sus discípulos. Ya se estaba anunciando, ya estaba preparando el camino. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, ahora sí que nos regresamos tantito, cuando Jesús empieza el ministerio, Juan el Bautista, que era su primo, Juan el Bautista lo nombra Cordero a Jesús, lo nombra Cordero de esa Pascua. Imagínense, antes de que empezara el ministerio, Juan el Bautista en Juan 1:29 dice, Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se dan cuenta que Juan, cuando Jesús iba a empezar su ministerio, ya lo estaba nombrando Cordero de Dios. Juan ya estaba nombrándolo. Juan se estaba revelando, le estaba revelando al Espíritu que él iba a ser el Cordero de Dios que iban a sacrificar. Solamente que en ese momento nadie lo entendía. Nadie entendía por qué le había dicho el Cordero. A lo mejor lo tomaron desapercibido, pero en la palabra de Dios nos muestra que Juan ya lo había nombrado el Cordero de Dios. Entonces, seguimos avanzando, hermano. Las puertas. La puerta tiene un símbolo muy grande en la Biblia. Hay infinidad de puertas, ¿verdad? La puerta del tabernáculo, las puertas del templo, la puerta que Dios abre y nadie cierra, que Dios cierra y nadie se abre. Hay infinidad de puertas. Podemos ver la puerta como la salvación, y la salvación, en este caso de los hijos de los judíos, de los hijos de Dios, en el Éxodo, cuando pintaron con la sangre del Cordero, y fue esa puerta que impidió que el espíritu de muerte entrara, ¿verdad? También tenemos la puerta del Apocalipsis 3:20. He aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Entonces, ¿por qué la Pascua denota mucho la puerta? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque a veces esa puerta en esta parte simboliza la vida de nosotros. Esa puerta a veces está cerrada. Y aquí Apocalipsis menciona 2 puntos bien importantes. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, toca. Eliezer, Lupita, Chelita, ¿verdad? Eriguita, hermana Nancy, todos los que estamos aquí, Dios nos llama. Dice, yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué dice? Y abre. Podemos escuchar la voz del Señor, hermanos. Podemos decir, Señor, tú estás aquí presente, yo sé, yo te conozco. ¿Y saben qué? Podemos no abrir esa puerta. Podemos escuchar al Señor. Por ahí te pueden decir, hermano, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Hermano, esto que estás haciendo está mal, es pecado. Hermano, cuidado con lo que estás viendo. Cuidado con lo que estás diciendo. El pastor nos hace mucho énfasis en el chisme, ¿verdad? Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que haces. A veces escuchamos la voz del Señor y no queremos hacer caso de esa voz. A veces la ignoramos. A veces no la tomamos en cuenta. Decimos, ¿qué puede pasar, verdad? A veces nos advierten nuestros papás, hijo, no vayas por ese camino porque te vas a caer. ¿Y qué creen? Ahí vamos, ¿y qué creen? Nos caemos. Y luego decimos, es que era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es que siempre sigamos en el camino. Pero a veces por no escuchar esa voz del Señor, erramos, nos desviamos, nos caemos, nos tropezamos, porque nos dijeron nuestros papás, nuestros amigos, nuestro pastor, por ahí no es, y nosotros vamos. Entonces hago mucha énfasis, ¿por qué? Porque Jesús está a la puerta y llama, toca. Y si nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Abrirle, para que Él pueda
entrar. Si no le abrimos, no va a entrar, se va a quedar allá afuera. Y eso es algo muy importante en la Pascua, porque esa conceptualización Él la va a consumar cuando hace la Santa Cena. Seguimos, hermano, avanzando en la historia, ¿verdad? Se pone interesante. Dice, fueron, pues, y hallaron el lugar para preparar la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo en el 15, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca? Ya estaba anunciando que iba a padecer, que iba a sufrir. Porque os digo que el que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿A dónde vamos a comer la Pascua? Según la palabra, en el reino de Dios. La Pascua más grande, cuando llegue la venida, el manjar de su palabra va a ser ahí. Pero seguimos, hermanos, y dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. No beberé más del fruto de la vid. ¿Cuál es el fruto de la vid? El jugo, el vino. Entonces, hermanos, muchas veces no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué habla de la vid? ¿Por qué habla de la vid, ¿verdad? No, de la vid, de la uva. ¿Por qué habla de la vid? Porque la vid es el jugo, es la bebida. Podemos decir, ¿verdad? Que en ese tiempo, y ahora a lo mejor en muchos vinos, es una bebida muy cara, que requiere un proceso de fermentación, de preparación, que a veces solamente se da en ciertos tampos, en cierto tiempo, en cierta temporada, en cierta temperatura. Es una bebida muy difícil de preparar el vino. Y el vino, así como es difícil la preparación, Dios hace alusión a Jesús, a Él, a que Él se va a entregar. Y así como el vino se prepara, Él se está preparando. Él se está preparando ¿para qué? Para entregarse por nosotros. Entonces dice, así como este juguito dice, se prepara, dice, ya no lo volveré más a tomar hasta que el reino de Dios venga. Miren, la vid tiene pues ahora sí que el significado, la sangre de Cristo. El vino representa la sangre, porque esa sangre, así como vimos en la Pascua que fue pintada en el portón para que no entrara el espíritu de muerte, esa vid es la sangre de Cristo que tiene que ser derramada para que nosotros seamos limpiados por Él. Y si no somos limpiados por esa vid, por esa sangre de Cristo, lo que Él dijera no iba a tener ninguna función. Él sabía que tenía que morir, tenía que derramarse esa sangre para que nos diera vida. Ajá. Hay muchos ejemplos de las puertas en Éxodo 12, la puerta de Jesús, Juan 10, ya lo leí, la puerta del corazón, la puerta estrecha de Mateo y las puertas del Hades, pero eso lo veremos en otro tema. Ajá. El significado de la copa. Cuando Jesús toma la copa después de cenar, dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros derramo. Establece, hermano, 3 verdades espirituales en esta parte. El primero, Dios ratifica que su sangre pues tiene que ser derramada para que nosotros nos dé vida. Tiene que derramarse la sangre de un cordero, y del cordero pues era Él, el cordero, solo que los discípulos no lo habían entendido todavía. El Señor nos da y subraya que el carácter de entrega. Él se entregó por nosotros, y la entrega de Jesús se representa con el pan. El pan hace alusión al cuerpo de Cristo, y Cristo tendría que entregarse. Por eso les dijo a sus discípulos, partan este pan. ¿Por qué? Porque iba a ser un cordero inmolado, iba a ser un cordero que iba a sufrir, y Él lo estaba representando en esa cena, en la copa, en el pan.
El vino representa la sangre derramada, el pan el cuerpo dado. El nuevo pacto en Jeremías 31, si lo pueden estudiar en su casa con más calma, habla muy detallado de lo que Jesús iba a padecer. Ya lo había profetizado Jeremías. Y Jeremías habló de que iba a llegar un cordero sin mancha, al que ni siquiera iba a ser necesario quebrarle los pies. ¿Por qué? Porque él iba a ser un cordero perfecto. Iba a ser un cordero que no tenía mancha en el mundo. Y esa alusión del cordero que no tiene mancha en el Antiguo Testamento fue Jesús, que no tuvo pecado aquí en la tierra, que no tuvo ni una mancha, que fue perdonado, que nos perdonó, que se entregó, que nunca hirió a nadie, le hizo mal a nadie, sino al contrario, él ayudaba al que necesitaba, a los niños, al joven, al desamparado, a la viuda. Aquel que necesitaba de Jesús, él lo ayudó. Y esa es la alusión hacia el cordero. Seguimos avanzando en el versículo. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: toma esto, repartidlo entre vosotros, porque no beberé hasta el reino. El 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cuando Jesús parte el pan y dijo: haced esto en memoria de mí, el verbo que habla de la memoria es el verbo amanesis en hebreo, en griego amanesis. Este verbo no nada más es decir recuérdenlo, sino cuando dice hacer esto en memoria de mí, habla de que lo hagamos con memoria, pero lo hagamos conscientemente. Hazlo en memoria de mí, o sea, acuérdate, pero hazlo bien consciente. ¿Y por qué lo tienes que hacer bien consciente? Porque el Señor está diciendo que va a sufrir, que va a ser tu cena, te va a dar vida, y lo tienes que recordar, porque esta cena es lo que está recordando que tú ya aceptaste al Señor, que tú diste tu vida por Él, así como Él la dio por ti. Ese anamesis es tenlo presente, recuérdalo, pero hazlo bien consciente. Por eso, más adelante, pues ahora sí que las palabras a veces de Pablo vuelve otra vez a regresar cuando dice: si alguien toma la cena, que el Señor hágalo conscientemente, sabiendo que no ha pecado, ¿verdad? Porque el que la toma inconscientemente, o que la toma sabiendo que está en pecado, dice que para él hay condenación. Entonces Jesús habló también de lo mismo, dice: tómala pero conscientemente, recuérdame pero tómala con conciencia. Esto lo hace en conjunto. Imagínense el cuarto, los discípulos y Jesús, y ahora Él les empieza a compartir la copa, que se lo repartan fraternalmente. A lo mejor nosotros hacemos la representación de la Santa Cena muy breve, ¿verdad? Con la copa y el pan. Pero realmente lo que vivió en ese tiempo Jesús fue una cena realmente, cena, porque comieron el cordero, porque, no sé, me imagino que hasta que a lo mejor Judas dijo: no, Señor, yo ya no puedo más, ya, échate otra costillita, y ya no podían, porque fue una cena. Realmente lo que fue, vivieron una cena. Después de la cena, ya hizo el acto, ¿verdad? Pero estuvieron siempre en comunión. Jesús hace ahí la transición del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque antes era el cordero, era la Pascua. Bueno, sigue siendo la Pascua, pero la alusión del cordero, ahora el cordero, pues el que iba a morir, ya no iba a ser un cabrito. Ahora el cordero que iba a morir por nosotros iba a ser Jesús. Y iba a ser, porque lo estoy diciendo, en ese momento, ¿verdad? Lo que estaban haciendo, estaban en comunión, estaban a lo mejor felices, estaban cantando, ¿no? No sé qué se llevó ese día. Pero entonces las palabras de Jesús fueron: si lo vas a hacer, hazlo consciente, hazlo conscientemente. Y aquí que mando que traigan conmigo esta mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según
lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Bueno, aquí se le estaba revelando para decir que Judas lo iba a entregar seguramente, ¿verdad? Ellos no sabían y dijo, hay de aquel hombre que va a entregarme. Comenzaron a discutir entre sí y ya hasta se pelearon que quién era el más importante y todo. Pero lo que tenemos que ver de esta cena, hermanos, es que a veces esa puerta, es lo que les decía, a veces no queremos abrir esa puerta, hermanos. A veces no queremos probar la Santa Cena, la comunión. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues es que yo no quiero dejar mi pecado. Mejor me abstengo de tomar la Santa Cena. Muchas veces es porque nosotros no queremos dejar el pecado, el mal. Así como en los hijos de Israel, el espíritu de muerte iba a entrar si no obedecían, si no marcaban la puerta con la sangre del cordero. Ahora, ¿qué iba a pasar con esta puerta? Que es Jesús. Si nosotros negamos la comunión del Señor, si no queremos que Jesús entre a nuestra vida, si no queremos que Él entre por esa puerta que es nuestra vida, ¿qué es lo que pasa si nosotros cerramos la puerta, hermano? Jesús no entra. Jesús no puede darnos salvación, no puede darnos vida, no puede darnos libertad. Seguimos siendo hijos de esclavitud. ¿Queremos eso para nuestras vidas? ¿Queremos seguir siendo hijos de la esclavitud y del pecado? ¿O queremos realmente abrir la puerta para que Jesús entre a nuestras vidas? ¿Queremos tener una puerta cerrada en nuestra familia, donde Dios no nos bendiga, donde tener problemas, donde tener situaciones difíciles? ¿O realmente quieres que Dios arregle las cosas en tu familia? Quiero que yo arregle las cosas, quiero que el Señor arregle las cosas en mi familia. Sí, todos tenemos problemas, pero yo decido si abro la puerta para que Jesús entre. Y si entra Jesús es el que va a cambiar las cosas de mi familia, a que va a cambiar la vida de mi familia, de mis hermanos, de mi mamá, de mis hijos. Si yo no abro esa puerta, hermano, si yo cierro la puerta, si yo no le hablo a Jesús cuando Él está llamando a la puerta, Él no va a entrar a tu vida, Él no va a entrar a mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El pecado va a seguir ahí, el pecado. ¿Por qué? Porque yo no quiero abrirle a Jesús, porque estoy bien cómodo con mi pecado, porque estoy bien cómodo no comprometiéndome con la iglesia, no comprometiéndome con mi familia, no comprometiéndome con mis hermanos. Entonces esa puerta no la abro y Jesús no puede entrar. Y por eso la cena del Señor es tan importante, que esa puerta es Jesús. Dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien halla mi voz y abre, yo voy a entrar con él y voy a cenar con él. Y lo hacía porque fue el cambio ¿de qué? El cambio de la Pascua al nuevo pacto. Y ese nuevo pacto se cerró también con sangre, pero no fue la sangre de un corderito, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que más adelante pues lo vamos a ver en el día de mañana. Esa sangre tuvo que ser derramada para que el Señor nos limpie de todo pecado. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque Él vino a la tierra, porque Él se entregó por nosotros, porque Él abrió esa puerta y ahora nosotros podemos entrar y tener vida eterna y vida en abundancia. Así es que, hermanos, agradecemos, demos gracias a Dios porque Él es nuestro Rey. Y si aún no has abierto esa puerta, y si aún sigues cerrando esa puerta y decirle, Señor, no te voy a dejar pasar o no quiero dejarte pasar, yo te invito a que examinemos nuestros corazones y veamos qué es lo que está impidiendo abrir esa puerta al Señor. ¿Qué te impide abrir esa puerta? ¿Qué es? La familia, el dinero. Les decía un hermano argentino que hay 4 cosas que a veces nos impiden abrir esa puerta: la fama, la lana, es la fama, la lana, la falda y cuando me siento importante, ¿cómo se llama? El ego. El ego. Algunas de esas 4 cosas a veces no están dejando abrir esa puerta del Señor. Pero pues te invito a que le abras esa puerta al Señor
porque Él está esperándote con los brazos abiertos. Que Dios bendiga su palabra y espero que esta reflexión haya entrado en tu corazón para que Dios pueda abrir esa puerta que Él abra, nadie la va a poder cerrar, porque las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Pero ten cuidado, porque la puerta que Él cierra, nadie también las puede abrir. Entonces, de Dios, hermano, está atento cuando Dios te quiere abrir la puerta, porque el día que te la cierre, ya también no hay vuelta atrás. Pues mientras el Señor te esté llamando, hazle caso. Y cuando cierres la puerta, que generalmente es cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Ahí nada se puede hacer. Ya nada se puede hacer. Entonces, invítalo a entrar a tu vida para que el Señor viva en tu corazón. Dios los bendiga.